Término de contrato. En el sector privado, cuando se va a terminar un contrato de trabajo, la ley establece que hay que avisarle al trabajador con 30 días de anticipación o, en su defecto, al momento de finiquitarlo, de terminar el contrato, se le debería pagar un mes más de sueldo, en reemplazo del aviso que no se le ha dado. Este aviso recibe el nombre de notificación de desahucio. Esta notificación entonces se hace llegar al trabajador 30 días antes, pero se podría eventualmente reemplazar por un pago de un mes más de sueldo. Se le hace llegar mediante un comunicado escrito donde se especifica la fecha en la que se va a poner término al contrato y las causales de ello. Esta información hoy en día se puede hacer a través de la página de Previred. En el ítem movimiento de personal, ahí se puede dar a conocer esto, independiente de que de igual forma hay que notificar al trabajador haciéndole llegar esta información por correo certificado. Ahora, es importante destacar que esta notificación de desahucio pierde vigencia, o sea, no se hace o no es obligatorio hacerlo cuando concurren algunas razones. Por ejemplo, si el trabajador se le ha contratado por un periodo de tiempo fijo, contrato de plazo fijo, que puede ser 1 o 2 meses, etc., o hasta un año, como ya vimos. En tal caso no corresponde porque el trabajador, de momento que se le contrata, ya sabe en qué fecha se va a terminar su contrato de trabajo. Otra situación en la que no procede la notificación de desahucio con el plazo de los 30 días es cuando el trabajador comete una falta grave. Si el trabajador comete una falta grave, el empleador está autorizado para ponerle término de inmediato al contrato sin necesidad de esperar 30 días. Ahora, independiente de la causal por la que se termina el contrato de trabajo, ya sea porque el trabajador renuncia, porque se terminó el plazo establecido al principio, o porque el trabajador comete una falta grave, o porque la empresa ya no puede o no quiere seguir contando con sus servicios, da lo mismo porque de igual forma hay que hacer un documento que se llama finiquito. El finiquito es un documento que acredita el término de una relación laboral y el por qué se puso término a esta, con un detalle de los dineros que se están pagando en ese momento. En este modelo que tenemos acá se puede observar que al principio se detalla obviamente la fecha en la que esto procede, los datos del empleador y del trabajador, la fecha en que este trabajador comenzó a prestar sus servicios, hasta qué fecha, y dice qué fecha esta última en que su contrato de trabajo ha terminado por, y ahí se indica la causal. Se señala el artículo del Código del Trabajo también que respalda esa causal. Y luego se hace un detalle de los dineros que se le están pagando en ese momento. Finalmente hay que destacar que, a diferencia de la notificación de desahucio, el finiquito tiene que ser firmado ante un ministro de fe. Y este ministro de fe podría ser un inspector del trabajo, o sea, quiere decir que iríamos a la inspección del trabajo a firmarlo, pero también podría ser un notario o cualquier otra persona que ejerza un cargo de autoridad relevante en una comuna en la que no exista ni inspección del trabajo ni notaría. Podría ser un oficial del registro civil, podría ser una persona que está a cargo de un estamento de carabineros, etc., ¿ya? Pero tiene que haber un tercero. Y por cierto, este tercero también podría ser el presidente del sindicato o el delegado de personal. La ley establece que hay un ministro de fe porque este es un tema delicado y por lo tanto hay que asegurarse que el trabajador esté completamente informado de la razón por la que se está terminando su contrato. Que el trabajador tenga la oportunidad de preguntarle a un tercero si es que no le queda clara la causal. Esa es la idea de un ministro de fe. Ahora bien, el finiquito entonces ya pone término de manera definitiva al contrato de trabajo. El contrato de trabajo se puede terminar basándose en algunos artículos del Código del Trabajo, por lo tanto, no puede terminarse el contrato porque simplemente se le ocurrió al empleador
o porque simplemente al trabajador también se le ocurrió. El artículo, o los artículos, mejor dicho, que dan origen al término de contrato son el 159, el 160 y el 161. Todas las disposiciones del artículo 159, que están numeradas del 1 al 6, se refieren a situaciones imprevistas que no reflejan ninguna culpa del trabajador o del empleador, o también podrían ser mutuo acuerdo. Aquí en el artículo 159 encontramos, por ejemplo, la renuncia del trabajador. Cuando el trabajador renuncia, se está aplicando la causal número 2 del artículo 159. Y la ley dice que el trabajador también debería avisar cuando va a renunciar con 30 días de anticipación. Pero también está el mutuo acuerdo, es decir, que ambas partes deciden terminar el contrato antes de la fecha estipulada para ello, como también cuando se trata de un contrato de plazo indefinido. Eso sí, el mutuo acuerdo debe constar por escrito. La ley no pone ninguna referencia porque son diferentes, obviamente, los tipos de empresas que hay en el país y por lo tanto será muy diferente el acuerdo al que podrían llegar para las partes para terminar un contrato. También en el artículo 159 está la causal de término de la relación laboral porque se terminó la faena para la que había sido contratada la persona. Es decir, hay situaciones en las que las personas se contratan para que cumplan una determinada tarea, por ejemplo, recolectar alguna fruta. De tal manera que cuando se termina esa tarea, esta recolección de fruta que estamos dando, por ejemplo, automáticamente se entiende que el contrato de trabajo está terminado. Y esa es una causal que está también contemplada en el artículo 159. Y el último punto que señala este artículo es los casos fortuitos o de fuerza mayor. Entendiendo por caso fortuito o de fuerza mayor, obviamente algo imprevisto, completamente impensado, como podría ser un incendio, un terremoto, etc. Y aquí la ley parte de la base que tanto el trabajador como el empleador perdieron su fuente de ingreso. Por lo tanto, cuando esto ocurre, el trabajador no puede reclamar el pago del mes por año o indemnización por años de servicio. También es bueno destacar que dentro de los casos fortuitos de fuerza mayor no se considera la quiebra, porque la quiebra se entiende que es el resultado de una mala administración, por lo tanto era algo previsible, no es un caso fortuito. Así entonces, en caso de quiebra, solo en caso de quiebra, ¿cierto?, la empresa debería pagar a los trabajadores lo que corresponda, pero entendiendo que en una quiebra la situación es delicada y lo más probable es que los bienes de la empresa salgan a remate y con el dinero que se obtenga se pagarán a todos los acreedores y ahí estarán los trabajadores, por lo tanto quedan sujetos al dinero que se pueda recaudar, digamos, en estas condiciones. Eso es lo que corresponde al artículo 159. En tanto que en el artículo 160 están todas las causales que detallan un mal comportamiento del trabajador y por lo tanto facultan al empleador para terminar su contrato, como por ejemplo las faltas reiteradas, incluso los atrasos se podrían considerar como faltas al contrato de trabajo, el abandono del trabajo, la falta de probidad, entendiendo la falta de probidad como la honestidad, la honradez, la moral del trabajador. Por lo tanto, si bien es cierto, no hay ningún punto del artículo 160 que diga, por ejemplo, que el trabajador se le va a despedir porque está robando en la empresa, obviamente se le puede aplicar la causal de falta de probidad, ¿cierto?, que estaría implícita en este tipo de situaciones. Pero también aquí hay un punto importante, porque el punto 7 del artículo 160 habla de faltas graves al contrato de trabajo. Y esas faltas graves las podría cometer también el empleador. Por lo tanto, si el empleador no está cumpliendo con lo dispuesto en el contrato de trabajo, como por ejemplo la fecha en que se tienen que pagar las remuneraciones, o el monto de las remuneraciones si las cambia su arbitrio, el trabajador también podría aplicar esa causal como autorrenuncia o autodespido. Pero para ello
obviamente tendrá que hacer llegar esa información por escrito, tanto a su empleador como también entregar una copia en la inspección del trabajo. De momento que el trabajador presenta esta autorrenuncia, ya no debería seguir presentándose a trabajar. Entonces, en esas condiciones, si la inspección del trabajo falla en su favor, el empleador estaría obligado a pagarle el mes por año, pero solamente en ese caso. Por lo tanto, cuando es el empleador el que aplica alguna causal del artículo 160, cuando es el empleador, tenemos que entender que son faltas graves que ha cometido el trabajador y por lo tanto también lo inhabilitan para cobrar el pago del mes por año. O sea, en este caso al trabajador se le cancela los días trabajados hasta el momento, más los beneficios que correspondan, ¿cierto?, como feriado proporcional. ¿Ya? Pero nada más. Eso corresponde al artículo 160. Y el artículo 161 ya es cuando la empresa por alguna razón no quiere continuar con los servicios del trabajador. En otras palabras, el artículo 161 se aplica cuando el trabajador no ha hecho nada malo. Por ejemplo, y la empresa quiere terminarle el contrato porque tal vez no tiene dinero para seguir pagándole su remuneración, o porque a lo mejor hubo un cambio en la empresa que obliga a tener trabajadores especializados y este trabajador no tiene esa especialización. Se podría hacer, pero eso no es culpa del trabajador, la ley lo entiende así, y por lo tanto cuando se aplica el artículo 161 es el empleador quien tiene que pagar, además de los días trabajados y los beneficios que corresponden, tiene que pagar el mes por año, la indemnización por años de servicio. Eso es lo que corresponde al término de contrato.